¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Economía. La cotización del dólar superó este jueves por primera vez en la historia el umbral de los R$6 en Brasil. Esto un día después de que el gobierno de Lula da Silva anunciara un paquete de medidas para consolidar el déficit fiscal que supondrá un ahorro de unos 12.000 millones de dólares hasta 2026. El plan presentado por el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, aquí en imágenes de archivo, incluye gravar a los superricos y contempla una exención del impuesto sobre la renta para quienes ganen hasta $840 al mes. La propuesta, que no ha tranquilizado a los mercados, será analizada por el Congreso antes de que entre en vigor en 2026. Y nosotros lo analizamos ahora mismo con nuestro compañero allá en Brasil. Marcelo, ¿cómo estás? El dólar estadounidense, decíamos, alcanzó un récord este jueves, al mismo tiempo que la bolsa de San Pablo caía fuertemente, marcando el nerviosismo del mercado. ¿Por qué el paquete de corte de gastos no dejó satisfechos a los inversores? ¿Qué tal, Rosa? Nerviosismo en el mercado financiero luego de anuncios muy esperados por el gobierno de Lula da Silva. La reacción tiene que ver en parte con el tenor del paquete de corte de gastos que algunos economistas consideran por estas horas tibio o lejano a lo que se esperaba, un ahorro que espera ser de cerca de 12.000 millones de dólares para los próximos años, con medidas que muchos creen que apuntan en la dirección correcta, como el recorte a los supersalarios para empleados públicos, también de beneficios que reciben pensiones militares, por ejemplo, y también un límite al crecimiento del salario real. Sin embargo, esta medida vino sorpresivamente acompañada de una medida que libera del impuesto a la renta a los salarios de hasta $840. Esto no estaba en el cálculo del mercado y significa sin dudas una resignación en la recaudación para el Estado de entre 5 y 6.000 millones de dólares. La está en que tanto las medidas de corte de gastos como la creación de un impuesto que va a compensar esta exención en el impuesto a la renta para los salarios más bajos tendrá que pasar por el Congreso y existe el riesgo, el temor de que parte de estas medidas sean deshidratadas. Los más pesimistas comparan la situación con 2015, cuando en el gobierno de la expresidente Dilma Rousseff, un ministro de Hacienda llamado Joaquín Levy intentó impulsar una batería de medidas de corte de gastos y debido a la fuerza que faltaba políticamente para aprobar estas medidas, debió dejar el cargo a 11 meses de haber asumido. Entiendo. Otra cosa, Marcelo, el Banco Central brasileño ha advertido en reiteradas ocasiones al Ejecutivo sobre la necesidad de alcanzar un equilibrio fiscal. ¿Cuál es el tamaño de la urgencia de estos ajustes y cómo puede impactar en la política del Central a partir del 25 con un nuevo presidente de la entidad? Bueno, la deuda pública brasileña en relación al PBI viene creciendo a un paso muy acelerado. El gobierno de Lula asumió en enero de 2023 con un 72% de deuda en relación al PBI, que ya escaló hasta cerca del 82%. El Banco Central ha enviado diversos mensajes al Ejecutivo asegurando la necesidad de presentar un paquete robusto de corte de gastos, porque de lo contrario esto podía tener un reflejo en el tipo de cambio y presionar a la inflación. Lo vimos hoy con un dólar que perforó los R$6 por unidad. La gran pregunta que se hace el mercado brasileño es qué va a pasar a partir de 2025, cuando habrá un nuevo presidente del Banco Central y cuando la mayoría de los directivos del Comité de Política Monetaria serán indicados por el gobierno de Lula, un gobierno que viene presionando para bajar tipos, para estimular de esa forma la economía. Sin embargo, las perspectivas de inflación para los próximos 2 años vienen empeorando, quitando estímulos para el central a recortar tipos rápidamente. La pregunta entonces que queda en el aire es, ¿el Banco Central tendrá a partir de 2025 capacidad e independencia técnica para decidir tal vez mantener tipos altos de forma antipática? Esta pregunta será respondida en los próximos meses seguramente. Muy interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias por todos estos datos, Marcelo. Un saludo. El rublo ruso se desplomó a su nivel más bajo desde marzo de 2022, cuando el Kremlin comenzó su ofensiva militar en Ucrania. Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el banco ruso Gazprom-Bank podrían complicar aún más los canales de comercio ya de por sí restringidos de Rusia. Moscú enfrenta un desafío creciente para gestionar su economía en tiempos de guerra. El rublo cayó a su nivel más bajo frente al dólar desde que comenzó la agresión contra Ucrania en 2022. La bajada, sin embargo, tendrá algunos beneficios para el gobierno.
Si la moneda es débil, será más fácil para el gobierno ruso reducir el déficit, ya que los pagos dentro de Rusia serían en rublos débiles, mientras que cualquier pago proveniente de las exportaciones será en moneda fuerte. Esta es una herramienta natural para mejorar el presupuesto. En una conferencia de prensa, el presidente se mostró relajado. Hay muchos factores de carácter estacional. Así que en general, en mi opinión, la situación está bajo control y no hay absolutamente ningún motivo para entrar en pánico. Pero el debilitamiento de la moneda amenaza con erosionar el poder adquisitivo de la población. Aumentaría aún más el costo de los bienes importados y podría exacerbar una inflación ya galopante. La caída se produce tras la imposición de nuevas sanciones estadounidenses al banco Gazprom, un canal clave para los ingresos energéticos de Rusia, lo que complica el comercio de combustibles del país. Algunos países europeos tendrán que encontrar nuevos mecanismos de pago a Gazprom o a las petroleras rusas para el suministro de productos refinados del crudo y gas natural. Turquía y Hungría ya se quejan y han admitido que están buscando otras vías para organizar los pagos a Rusia. El Banco Central ruso asegura que ha detenido las compras de moneda extranjera para aliviar la presión sobre los mercados financieros. Comienza este jueves la temporada de mayor consumo del año. Tan solo de jueves a domingo, incluido el Black Friday, más de 183 millones de estadounidenses comprarán en tiendas o en línea, según el sector de venta al por menor. Black Friday, nacido en Estados Unidos el último viernes de noviembre para agilizar las ventas después de Acción de Gracias, se ha convertido en un fenómeno global. Cada año, millones de personas se lanzan a cazar ofertas, mientras que los minoristas despliegan sus estrategias más ingeniosas para atraer compradores. Y el Black Friday ha llegado también al sector turístico, con ofertas de las grandes cadenas hoteleras. Y hablamos ahora con nuestra compañera allá en Nueva York, que vive muy de cerca esta vorágine de las compras, ¿no, Ana? ¿Qué tal? Se abre la gran temporada de consumo en Estados Unidos ahora que la inflación ha cedido. ¿Es algo que se espera que se traduzca en un mayor consumo? Sí, desde luego, se espera un incremento del consumo y de gastos que como mínimo superarán solo en el comercio los 979.500 millones de dólares. Estas serán las previsiones mínimas de la Federación Nacional de Comerciantes y son cifras que suponen un incremento del gasto del 2,5% con respecto a las del año anterior. Es algo que anticipa además un buen cierre para el PIB de un país que depende mucho de su consumo interno. El aumento del gasto coincide desde luego con un momento en el que ha habido una gran caída de la inflación, pero también llega en un momento que hay un bache en ello. Con todo, muchos comercios están haciendo más rebajas, ofertas puntuales y cuentan con el impulso que todavía tienen los consumidores por las subidas de los salarios y por la estabilidad del mercado laboral. La Federación de Comerciantes dice que hay precios que están muy por debajo de los que hubo el año pasado. Los expertos en finanzas personales, no obstante, están indicando a los compradores que no sobreutilicen sus tarjetas de crédito, que no aumenten su deuda, porque las tasas de interés siguen altas y las que se cobran por esos créditos en las tarjetas son del 22% como media. Claro. Ana, bueno, y las amenazas de Donald Trump sobre los aranceles comerciales están subiendo de temperatura en esta época de compras. ¿Es algo que se percibe en los planes de la gente? Sí, es al menos parte de la conversación, sobre todo desde que Trump amenazara con aranceles del 25% a sus socios en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, a México y a Canadá. La combinación de descuentos antes de aranceles está ganando un cierto atractivo para muchos bienes que pueden subir de precio en el caso de que el futuro presidente lleve sus palabras a la acción. Y desde luego se ha rodeado de un equipo económico que no le va a disuadir de ello. La Federación de Comerciantes ya avisó que con los aranceles del 10% lineales para todo el mundo, el 60% para China, encarecerán los precios de las compras de los consumidores un mínimo de 46.000 millones de dólares al año. Hay incertidumbres, pero gana atractivo el Black Friday así.
Ana, muchas gracias por el análisis y feliz Día de Acción de Gracias. Muchas gracias, Rosa. El azúcar fue durante mucho tiempo el rey de Cuba, con un centenar de ingenios que producían para el consumo interno y la exportación. Pero la escasez de combustible, fertilizantes, maquinaria y mano de obra que afecta al sector agrícola en general ha golpeado de pleno a la industria azucarera, que bate récords de baja producción. Es un trabajo arduo, la zafra o recogida de la caña de azúcar. Cuba, que en otras épocas llegó a producir millones de toneladas, espera llegar apenas a las 300.000 toneladas métricas en 2025, según medios provinciales, mientras lucha por encontrar recursos para plantar caña. Ahora, los agricultores piden ayuda al gobierno. Con algunos fertilizantes, con algunos pesticidas, con insumos, con combustibles y cosas, la producción de caña puede salir adelante. ¿Por qué? Porque la caña es una planta muy dócil. Ya como tú puedes ver, por aquí pasó el huracán y la desguazó y la caña ha ido levantando poco a poco. En la economía comunista del país, la producción de caña de azúcar está dominada por los ingenios estatales. Este año, con menos caña, solo abrirán 15 ingenios para la producción, frente a los 24 del año anterior, según anunció el gobierno tras la apertura del primer ingenio esta semana. Si hay caña, habrá zafra. Pero cada vez tenemos menos caña, más centrales parados. Incluso esta zafra que vamos a producir nada más para consumir y es insuficiente. No satisfacemos las demandas que tiene el país. Desde hace algunos años, Cuba se encuentra inmersa en una profunda crisis económica. Desde 2020, con la pandemia de COVID-19 y nuevas sanciones estadounidenses, la producción y el procesamiento de alimentos han caído más de un 40%. Con esto ponemos punto final al espacio de economía. En nombre de todo el equipo de DW en español, gracias por acompañarnos y hasta pronto.